Hola Silvia, ¿qué tal? A ver que te fijo por aquí. Creo que ahora. Bien, ¿y tú? Muy bien, qué ilusión tenerte esta tarde aquí. ¿Me escuchas bien? Ah, sí, espera un momento. Ok, ¿qué tal? Muy bien. ¿Me escuchas? ¿Me oyes? Sí, Genial. Pues nada, buenas tardes Silvia. Bueno, allí creo que estás en Canadá, ¿verdad? Si no me equivoco, es por la mañana. son las 9 de la mañana, sí. Pues nada, tú arrancando el día, nosotros terminándolo. Muchísimas gracias por tener este encuentro contigo. No sabes la ilusión que me hace como gran fan tuya que soy. Así que es todo un honor tenerte aquí en el club. Simplemente decirte que, bueno, se están conectando gente en directo, pero estamos grabando la sesión, ¿vale? Luego hay mucha gente que lo verá en diferido. Ok. ¿Ok? Vale. Ujú. Bueno, pues mientras voy admitiendo a las personas que se están uniendo, buenas tardes a todas, bienvenidas a este encuentro tan especial organizado con la editorial Minotauro. Bueno, me repito, me hace muchísima ilusión estar aquí porque nos acompaña una autora a la que admiro profundamente. A ver, que voy admitiendo. Y bueno, llevaba muchísimo tiempo queriendo invitarte al club de lectura Books and Caps, así que nada, Silvia, bienvenida. Esta es tu casa, siéntete todo lo a gusto y cómoda que quieras. Y bueno, pues nada, simplemente deciros que este encuentro además es muy especial porque Silvia es encima una de esas autoras como que creo que es algo muy difícil de conseguir y es que cada libro suyo parece completamente distinto al anterior, pero sin embargo todos tienen como una identidad muy reconocible, muy propia de la que ahora hablaremos y eso es muy complicado de conseguir. Así que nada, también dar las gracias a la editorial Minotauro por haber hecho posible este encuentro, también por el sorteo que está todavía activo, por si todavía no habéis participado, son los últimos minutos para participar. Y bueno, pues la idea de esta charla es simplemente hacer un pequeño recorrido por tu trayectoria tan amplia, Silvia, hablar de algunas de tus novelas como más emblemáticas y entrar de lleno sobre todo en tu último libro, El Embrujo, que tengo por aquí. También, pues bueno, descubrir también un poco más sobre tu proceso creativo y luego al final pues dejaremos como unos minutos también a las chicas para que te hagan las preguntas que quieran y poder conversar directamente contigo. Así que nada, Silvia, muchísimas gracias por estar aquí. Voy admitiendo. Y bueno, para quienes no la conozcáis, a Silvia Moreno García, ella es escritora y editora también, es una de las voces más interesantes y sobre todo versátiles de la literatura fantástica, de terror contemporánea. Y bueno, pues deciros que ella es nacida en México, aunque actualmente vive en Canadá. Y bueno, pues además de escribir novelas, ha trabajado también como editora, ha estado muy vinculada al mundo de la literatura de género durante muchísimos años y sobre todo, pues lo que comentaba antes, que en su trayectoria ha explorado muchos géneros muy diversos, desde el terror gótico, que me encanta, a la fantasía, el noir, la ciencia ficción, el realismo mágico, o sea, poco te queda a ti por tocar. Y bueno, siempre lo ha hecho con una sensibilidad muy especial, sobre todo para crear esas atmósferas que tú creas y esos personajes complejos. Así que bueno, vamos allá, que tenemos mucho de lo que hablar esta tarde. He intentado condensarlo todo lo que he podido. Muchas personas como yo probablemente te conocieron a través de Gótico, que fue todo un fenómeno internacional, lo tengo por aquí. Muchas conoceréis esta portada, si no la habéis leído, súper recomendable. Y bueno, pues es una novela que recuperaba como el espíritu ese gótico clásico que tanto nos encanta, pero con una mirada como mucho más contemporánea, más actual. Y luego pues haremos un repaso sobre el resto de novelas, que ha escrito novelas maravillosas desde Dioses de Jade y Sombra, que tengo por aquí también. Y luego La hija del doctor Moreu, bueno, y ahora su última novela, El embrujo, que hablaremos con más calma. Así que bueno, pues vamos a empezar por este pequeño viaje a través de todos estos universos que has creado. Silvia, me gustaría empezar yéndonos un poco al principio. Cuéntanos un poco cómo recuerdas que fue ese momento en el que sentiste que por primera vez querías dedicarte a escribir historias. Eh, He escrito desde que era adolescente, sin embargo, lo considero el inicio de mi etapa adulta y el verdadero inicio de mi carrera.
fue en el 2006 cuando empecé a escribir cuentos, bueno, cuando se publicó mi primer cuento corto. Y desde ahí, durante un periodo de casi 10 años, hasta el 2015, publiqué muchos cuentos cortos en muchas revistas pequeñas, generalmente de corte fantástico. Y hoy en día tengo más de 70 o 80 cuentos cortos, la mayor parte de ellos fueron en ese periodo. En el 2015 publiqué mi primera novela que se llamaba Signal to Noise con una editorial británica, Solaris, y después de eso he continuado publicando diferentes tipos de novelas. Uh, Mi éxito más grande de ventas ha sido Mexican Gothic, que se publicó en el 2020, fue mi sexta novela, y mi onceava novela fue El Embrujo, que salió el año pasado. Este año tengo otra novela, The Intrigue, La Intriga, que es de corte noir, y esta sale en julio. Entonces he escrito desde entonces, desde el 2015, muchas novelas de diferente corte, ya no tanto cuento corto, algunas noveletas que son más difíciles de colocar, y más o menos ahí la llevo. Casi nada, madre mía, qué trayectoria. Vamos a remontarnos un poquito antes porque quería preguntarte por tu faceta también como lectora, ya no solo como escritora. ¿A ti qué tipos de libros te fascinaba leer? O sea, ¿qué historias sentías que te marcaron especialmente? Inicialmente, cuando tenía como 11 años, lo que me dio al género fantástico fue la literatura de terror. Mi madre leía muchos libros de corte de terror en los 80s que fueron bastante populares. Hubo un auge de ese género, con Stephen King y otros escritores como Dean Koontz, y después en los 90s Clive Barker y otras personas. Y entonces ella tenía las novelas junto a su lado de la cama, que las dejaba ahí, y eventualmente yo empecé a leer esas novelas y fue como me empezó a llamar la literatura de corte fantástico. Inicialmente fue de terror y después me llamaron la atención los escritores de principios del siglo XX de la literatura pulp que aparecían en revistas cortas como Robert E. Howard, Seymour y todos los demás. De ahí eso me llevó a el New Wave de los 60s y 70s, cuando aparecieron otra generación de escritores, y entonces empecé a leer otro tipo de novelas, y eso fue como mi introducción y desarrollo con la literatura fantástica hasta llegar a los contemporáneos. Por otra parte, en mi casa, como estábamos en México y ahí es donde yo crecí y viví, teníamos conocimiento de toda la literatura latinoamericana, hispana también. Entonces en la escuela te hacían leer ciertas cosas y luego en casa también teníamos muchos libros y yo los leí, entonces leía todos los que son considerados los grandes literatos de México y de Latinoamérica. Leía Octavio Paz, leía Gabriel García Márquez, leía todos esos. Y entonces estaba moviéndome entre dos polos, que eran la literatura de género, que gustaba en mi casa, le gustaba a mi madre por el terror, me llamó la atención a mí de joven, y este otro tipo de literatura que, digamos, era considerada mucho más seria y generalmente no había, en muchos casos, cosas fantásticas ni cuentos de detectives resolviendo misterios, tanto como había en el mundo anglosajón. Entonces me la pasé como entre dos esferas diferentes hasta que llegué a la edad adulta. Como comentaba antes, algo pues muy característico de tu obra es que todos los libros tienen una personalidad como muy distinta, ¿no? Hay libros que se acercan tuyos más al terror, otros sin embargo más a la fantasía, al noir. ¿Sientes libertad al moverte entre géneros o alguna vez has sentido presión por parte de la industria pues, de quedarte en un único registro? Cuéntanos cómo gestionas esto. Bueno, es más fácil y práctico quedarte en
en una cierta categoría en la que has tenido éxito. Y probablemente es lo más recomendable desde el punto de vista financiero. Sin embargo, nunca me ha sido posible permanecer quieta y mantenerme en un solo espacio. Entonces, me canso de un género y me muevo a la siguiente cosa. No me gusta estar encadenada a, a un solo género o incluso a una sola serie de novelas. Hay personas que tienen mucho éxito con una serie de novelas, trilogías, cuadrilogías, lo que sea. Y eso a mí no puedo hacerlo. Me sería muy difícil continuar en el mismo universo, libro tras libro. Tras libro, especialmente cuando veo personas que tienen 10, 12, 14 libros de los mismos personajes y el mismo universo, y yo no puedo armarlo de esa manera. Entonces, es nada más, es mi incapacidad de hacer eso, unida a mi predilección por tratar de explorar nuevos espacios. Pasemos ya a hablar de Gótico, que creo que ha sido una novela muy importante para muchísimos lectores. O sea, yo recuerdo leerla y es que pocas novelas me han hecho sentir lo que sentí con esa novela. Era como una sensación de que esa casa estaba viva, era por una parte muy decadente, pero muy bella, no sé, tenía una mezcla muy chula. ¿Cómo nació esa historia? ¿Había imágenes concretas que aparecieron primero en tu mente o la atmósfera la tenías clara desde el principio? ¿O cómo surgió esta novela? Gótica está inspirada en un pueblo mexicano que se llama Real del Monte. Real del Monte está en las montañas de Hidalgo y fue un pueblo minero que eventualmente una compañía británica fue a trabajar las minas de plata de Mineral del Monte y por lo tanto tiene una cierta apariencia un poco diferente al resto de México y culturalmente es un poco diferente al resto del país. Ahí cuando yo lo visité, fui a un cementerio que se llama el Panteón Inglés y están enterrados ingleses que estuvieron en México en el siglo XIX. Y al caminar por el panteón pensé que parecía como una película de la Hammer de los años 60 con Christopher Lee o Peter Cushing, las películas de terror clásicas. Y no se me olvidó nunca esa imagen del panteón y por lo tanto la traía dentro de mí de que quería usarla de alguna manera a futuro. Entonces mantuve esa imagen guardada en mi archivo de ideas y eventualmente cuando decidí que quería trabajar en un libro de corte gótico, uh, miré al Belmonte algunas de las ideas de ese lugar entraron muy fácilmente en este concepto que tenía de hacer una novela gótica, que no es el único elemento que he utilizado, pero es como una de las semillas de las que germina la idea de gótico. Y gótico realmente es un homenaje y un juego de reinvención un poco con muchas novelas góticas, pero especialmente con las novelas góticas de los años 60 y 70, cuando hubo un boom en esa época de novelas neorrománticas góticas que aparecieron y que son las que creo que personas de mi generación son las que somos más familiares con ellas que otro tipo de novelas góticas porque son las que eran de pasta blanda y que nos encontrábamos en el mercado, que tenían a una muchacha que estaba huyendo de una casa oscura y terrorífica. Muchas de esas había por mi casa, entonces siempre me llamaron la atención esos libros porque tenían todas una estética muy similar, una portada muy similar y al mismo tiempo, así como decías, ¿de qué trata esto? ¿De qué es? Y entonces esas novelas góticas de esa época fueron una de las fuentes de inspiración. Quería hacer algo inspirado en lo que sentía cuando veía esas portadas, cuando veía esos libros en mi casa, pero obviamente con una sensibilidad más moderna porque no estoy viviendo ni en los años 60 cuando publicaron esas novelas, ni en el periodo inicial del gótico que es en finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX.
Entonces quería hacer algo que, sí, me hacía sentir como me sentí yo cuando vi esas novelas por primera vez. Y Silvia, ¿cómo se siente una cuando de repente se convierte su novela en todo un bestseller internacional? O sea, ¿qué cuerpo se le queda a una cuando ocurre eso? Eh, fue, ah, fue muy curioso porque um, inicialmente el tiraje de Gótico fueron 5.000 copias, que para el mercado estadounidense no es mucho. Un bestseller vende miles y miles de copias, 5.000 no es nada realmente para un libro en los Estados Unidos. Entonces era un tiraje muy modesto. Y antes de que saliera, me dijo la editorial que ya se habían vendido todos y que iba a ser un éxito de ventas. Y dije yo, es maravilloso. Y entonces me dijeron, y no lo podemos volver a mandar a imprimir ahorita porque era el 2020 y estaba COVID y no había papel. Y todas las, no lo podían volver a mandar a imprimir. Había un nudo de trabajo, no había suficiente papel, ni suficiente tinta, ni suficientes máquinas para estar manejándolo. Entonces, tuve un periodo de 3 a 4 semanas. Tuve teóricamente un éxito de ventas y sin embargo no había libros en ninguna librería en Estados Unidos ni en Canadá. Pero mi editora dijo, no te preocupes, va a seguir vendiendo en audio y va a seguir vendiendo en electrónico y cuando volvamos a tener ejemplares seguramente venden bien. Bueno, ella tuvo razón, pero por ese mes estaba entre la alegría y llorando porque finalmente tienes algo que está vendiendo bien y nadie lo puede comprar. Esta gente me mandaba correos electrónicos, mis amigos y lo que sea, no lo tiene nadie, no lo puedo comprar y yo me lleva. Generalmente la gente se olvida de algo si no lo consigue rápidamente. Entonces, sí, fue una situación rara. Pero sí, como dijo mi editora, sí vendió y continuó vendiendo paulatinamente. Um, no fue un éxito tanto en el sentido de que, como otros libros que he visto, en la primera semana venden 80.000 copias o algo así. Más bien fue un libro de que cada semana vendía un número establecido de copias. Pero la próxima semana también volví a vender el número establecido de copias y semana tras semana uh, estaba vendiendo de una manera que los títulos normalmente empiezan así y bajan muy rápido. Y este no, era un título que estaba constante y luego subiendo un poco incluso. Entonces, fue interesante tener un libro que encontró una audiencia eventualmente y tuvo éxito de ventas de esa manera. Um, pero sí, pero fue en el 2020 y había muchas cosas que estaban pasando que dificultaban no solo el hecho de que tardaron en mandarlo y volver a obtener copias, sino el hecho de que yo no podía hacer publicidad en festivales ni en persona. Um, que normalmente cuando teniendo un éxito así me hubieran empezado a mandar a festivales y a cosas y yo no podía hacer nada. Estaba en casa, en Zoom, y eso es lo que hacíamos. Pero entonces también mucha frustración porque la primera vez que fui a ciertos festivales fue en Zoom y no llegué a ir en persona. Y había lugares que yo había querido ir y no podía ir. Y incluso cuando hicieron los premios y el año siguiente y dieron los premios, no fui a ninguna de las presentaciones de premios de nada de lo que gané. Entonces me enviaron mi trofeo y lo que sea, pero no fui a nada. Entonces, agridulce de alguna manera. Bueno, estuvo bien a final de cuentas, pero no tuve muchas de las cosas emocionantes que otras personas que han tenido éxitos de ventas pudieran haber tenido en ese momento. Wow, no, no, o sea, desconocía por completo todo esto y menuda impotencia, o sea, que se convierta en un fenómeno y no poder disfrutarlo como debería. Tú como autora de esta novela tengo dos preguntas para ti. ¿Es tu novela favorita gótico de todas tus obras? Y segundo, ¿qué elementos o componentes crees que se dieron para que tuviera tantísimo éxito?
No, no es mi novela favorita. Creo que es una combinación de muchos elementos, incluyendo un buen título, una buena portada en el mercado anglosajón, que llamó la atención. Um, el hecho de que yo ya tenía una trayectoria en el mundo de la literatura fantástica, entonces muchas personas que reseñaban o conocen acerca de esta literatura estaban dispuestos a leer el libro y dar crítica o hablar acerca de él, de que también con los años se había desarrollado ya ciertas personas que me siguen de libro a libro, ciertos fans, um, la, el trabajo que hicimos en conjunto con la editorial y yo en términos de la campaña de publicidad, que con $2 y un poco de ingenio hicimos mucho porque no teníamos una campaña de publicidad muy, uh, digamos, con mucho dinero, porque como digo, era un libro que tenía solamente 5,000 ejemplares para publicarse inicialmente, que en el mercado americano no es nada. Y sin embargo, con el equipo de marketing y de publicidad hicimos muchas cosas para tratar de conseguir que la gente le pusiera atención al libro y lo demás. Eh, y el interés cuando yo le dije a mi editora que quería hacer este libro, le dije, Fisher, creo que no se publican ya libros góticos, pero creo que hay un interés muy fuerte. Yo lo veo con las personas con las que platico, con las personas que interactúo en línea por este tipo de literatura. Y creo que va a volver a haber un auge de esto. Entonces, creo que es el momento adecuado de que yo escriba un libro gótico. Y Trisha me dijo, sí, creo que tienes razón. Entonces, también es eso, que en el mercado yo sentía que había un interés que no estaba siendo satisfecho por las editoriales y que, digamos, que un hueco encontré ahí. Entonces, todo esto al mismo tiempo, uh, creo que permitió empujar el libro más de lo que habían sido empujados otros de mis libros. Fue el libro adecuado en el momento adecuado, con los soportes necesarios para tratar de lograr que tuviera éxito. Qué bueno. Pasemos ahora a otro grandísimo libro tuyo, que es Dioses de Jade y Sombra. Esta es una aventura de fantasía inspirada en la mitología maya. Aquí tenemos mitología, fantasía. ¿Qué recuerdas tú especialmente de la escritura de esta novela y qué sentías que querías explorar emocionalmente en ella? Esa novela es básicamente porque no me gustan las historias de aventuras y sin embargo quise escribir una historia de aventura precisamente porque no me gustan. Um, que suena raro, pero es cierto. Y había estado leyendo a Campbell, que habla del mito del héroe, y la secuencia de lo que digamos el pasaje heroico, como un héroe llega, inicia su odisea, se encuentra ciertos elementos que le ayudan en su viaje y la conclusión de su aventura. Y Campbell, en su análisis del héroe, dice muchas cosas, pero una de las cosas que más me llamaba la atención es que Campbell está ubicando a un héroe masculino. Básicamente está hablando mucho de personas como Odiseo o Ulises, si le queremos decir. Um, digamos, gente como Luke Skywalker en vez de la princesa Leia. Y, y por lo tanto me llamaba la atención la noción, bueno, ¿qué pasa si tienes una heroína y está yendo a una aventura? ¿Cómo se rompe o continúa el patrón del que habla Campbell de el viaje del héroe? ¿Qué pasa cuando es el viaje de la heroína? Entonces, Gods of Jade and Shadow realmente es una exploración de esa idea de qué es lo que sucede cuando tienes una heroína, no tienes un héroe. Qué es lo que pasa. Y es inspirada levemente, porque no es una adaptación, pero inspirada por la mitología maya, como aparece en el Popol Vuh, que es una serie de cuentos de literatura oral transmitida en la región del Quiché, para la gente de Quiché en la región de Yucatán, que es el sur de México. Y
esos cuentos, esos elementos de mitología aparecen en Gods of Jade and Shadow, pero es una transformación, no es una adaptación de un cuento que ya existe. No es como tomar algo como Blancanieves, pero lo estás ubicando en Nueva York, no es ese tipo de trabajo. Esta novela además tiene como un componente pues muy cinematográfico, muy sensorial. ¿Cómo visualizas tú estas escenas antes de ponerte a escribirlas? O sea, ¿cuál es tu proceso creativo para inspirarte y luego plasmarlo en el papel? Uh, Post-its, este es mi proceso creativo, muchos post-its por toda la casa. Está mi escritorio cubierto de post-its ahorita. Uh-huh. Al final lo sencillo es lo más efectivo. Uh-huh. Continuemos hablando con otra novela tuya que se llama La hija del doctor Moreu, que es una reinvención de la isla del doctor Moreu, que está ambientada en el México del siglo XIX. Es fascinante porque aquí lo que haces es reinterpretar un clásico muy conocido con una mirada completamente propia. ¿Qué te atrae a ti especialmente de la historia original y cómo fue el proceso pues, de hacerla tuya, ¿no? De transformarla en... Eh, y otros escritores de la época, pero Wells especialmente en este sentido, porque es el que utilicé de inspiración, me llamaba la atención porque existe en un momento en el que los géneros no han sido establecidos como los conocemos. La ciencia ficción no existe todavía como un género reconocido. Va a surgir realmente unas décadas después, en el siglo XX, y se va a formar, va a adquirir ciertos parámetros para que eventualmente se convierta en lo que conocemos hoy como ciencia ficción. Entonces me llama la atención ir a un tiempo en el que todavía, digamos que las cosas no están muy claras, están un poco revueltas. Y, y entonces un libro como La isla del doctor Moreau es como un platypus, es un libro un poco raro, que es varias cosas al mismo tiempo y por eso me llamaba uh, la atención. Uh, La hija del doctor Moreau, como mencionas, no es igual, o sea, no es como Blancanieves, pero estamos en Nueva York, no está siguiendo el argumento original que Wells utiliza, ni todas las mismas ideas que Wells utiliza en su época cuando él está escribiendo esta novela, porque obviamente sus preocupaciones no son las mismas que las mías. Y sin embargo, coincidimos en algunas cosas. Y finalmente, La hija del doctor Moreau creo que es una visión uh, distinta, digamos, de una misma melodía, digamos que es tocado con diferentes instrumentos. Es una melodía muy similar, pero él estaba utilizando un piano y yo estoy utilizando, no sé, una marimba para, para contarte esta historia. Y siempre me han gustado las historias digamos, de ciencia ficción antigua, de científicos locos, por decirlo así. Esa ciencia un poco apolillada que ya sabemos que, uh, mm, digamos, lo que Wells maneja en la isla del doctor Moreau es imposible, que él decía, bueno, si haces cirugía a un animal y lo condicionas, puede empezar a actuar como un ser humano, sabemos que es imposible. Y sin embargo tiene algo casi lindo, esa idea de la ciencia anticuada que se maneja en su novela. Um, eh, entonces sí, y es una novela de ciencia ficción rara. Cuando salió, creo que muchas personas no la identificaban como igual. Muchas personas me dijeron, en primer lugar, esperaban que fuera una novela de terror y no es una novela de terror. Yo nunca he considerado La isla del doctor Moro una novela de terror, siempre la he considerado una novela de ciencia ficción. Entonces, uno decía, bueno, esto no da miedo. Y bueno, yo decía, pero es que tampoco da miedo la original, a mí nunca me dio miedo. Uh, La isla del doctor Moreau es ciencia ficción, pura y sencillamente. Um, es
Es como decir si te da miedo 20.000 leguas de viaje submarino, no, no me da miedo. Es ciencia ficción también. Uh, y un poco de confusión, sí, por otros elementos que estoy utilizando en el libro, porque es una novela histórica y sin embargo es una novela de ciencia ficción. Y entonces la gente diciendo, no, pues eso no puede ser, no puedes tener una novela histórica de ciencia ficción. La ciencia ficción es todo en el futuro, tiene que haber naves espaciales y láseres y chubacas y cosas así para que sea ciencia ficción. Entonces, eh, sí, me gusta mucho causar dolores de cabeza y los causé con esto. Continuando con el género de la ciencia ficción, tenemos otra novela que es Meridiano Cero. Y esta también la he leído, es muy cortita y me da la sensación de que aquí querías hacer algo totalmente diferente, que querías hacer quizás una crítica social. Pues te quería preguntar qué querías explorar concretamente con este libro, cuál era tu intención. Cuéntanos. Sí, nunca me ha gustado la ciencia ficción de tipo space opera, en la que hay batallas espaciales y imperios galácticos y cosas por el estilo, como Dune de Herbert o algo de ese corte. Nunca me ha llamado la atención cuando es algo así. Uh, las cosas que me llaman la atención son muy pequeñas. Me llaman la atención las personas más que los láseres y la tecnología y cosas por el estilo, que es lo que siente una persona en un mundo en el que, digamos, hay muchos robots, por ejemplo. Entonces quería hacer un tipo de ciencia ficción que estaba más acercada a lo personal que a los grandes conceptos y las cosas enormes, y acerca de alguien que normalmente no encuentras en un libro de ciencia ficción, porque normalmente encuentras al héroe, Paul Atreides o un pirata espacial o alguien más excitante. Y yo no quería tener un personaje que fuera excitante, sino una persona común y corriente de alguna manera. Me había leído, estaba pensando en libros más bien como Solaris, que se me hace que tiene un centro emocional muy importante. La inspiración directa de Prime Meridian era una novela rusa que se llama Leita, que no tiene nada que ver el argumento igual, pero es una novela en la que están en Marte y entonces empecé a pensar en Marte, no como el Marte real que conocemos, que sabemos que tiene un cierto tipo de atmósfera, cierto tipo de rocas que no hemos explorado científicamente, sino como el Marte que existe en la imaginación, el Marte que aparece en películas viejas, en esos dibujos, novelas en las que hay canales en Marte y marcianos de color verde, digamos. Um, y entonces, leyendo a Leita y pensando en cuando yo de niña había leído las crónicas de Marte de Ray Bradbury, estaba pensando en sí, Marte como algo simbólico. Y entonces Marte terminó siendo una historia acerca de Marte y un poco el futuro, un futuro cercano, Marte como un lugar, como un planeta en el que en esta novela está siendo colonizado, pero también Marte como algo que no existe, como un producto de imaginación. El Marte uh, de Bradbury, el Marte de películas viejas de cine. Y la diferencia entre la realidad y los sueños. Ahora sí que sí, entremos de lleno en tu última novela, que es El Embrujo. Yo todavía no he tenido el placer de leerla, pero bueno, creo que retomas otra vez el terror con esta novela y que vuelva a tener así como una ambientación muy, muy absorbente y muy especial. Cuéntanos cómo nació la idea de escribir este libro, cuál fue la primera semilla, imagen, idea que se te vino a la mente. Quería utilizar el folclore que yo conocía de mi infancia acerca de brujería en México, que los cuentos que mi bisabuela
me contaba acerca de brujas creciendo en un área rural de México, en un rancho. Y un tipo de folclore que está desapareciendo o ya ha desaparecido en México, porque muchos de esos cuentos e ideas están siendo reemplazadas por una cultura más moderna, por otras ideas. Y entonces, de alguna manera, era tratar de contener como en ámbar esos momentos, esas historias. Y por otra parte, con mi experiencia, cuando fui a Massachusetts a vivir ahí, a estudiar durante 3 años, y el encuentro que tuve con un tipo de folclore que era diferente al folclore que yo conocía acerca de las brujas. Yo vivía en el pueblo de Junto, era Salem, estaba muy cerca de Salem, estaba a menos de, creo que 10 minutos en el tren. Y entonces Salem es muy famoso por las brujas, los juicios que hubo en el siglo XVII de brujería en el área, en Nueva Inglaterra. Y entonces, viviendo ahí, conocí una interpretación diferente de, de las brujas y la brujería. Y quería escribir un libro acerca de brujas y estaba tratando de decidir si lo iba a hacer en México, con folclore mexicano, o si lo iba a hacer en Massachusetts, utilizando la historia de brujas y brujería anglosajona que yo conocía, y eventualmente me di cuenta de que no tenía que elegir, que podía utilizar ambos tipos de folclore, que tenían puntos en común y puntos muy diferentes, y que podía ponerlos en un mismo libro, contrastándolos. Y por eso tengo diferentes líneas temporales, y parte del libro está ubicado en México, parte del libro está ubicado en Massachusetts, en Estados Unidos. ¿Qué dirías que vamos a encontrar los lectores en esta novela diferente al resto de tus novelas anteriores? Bueno, nunca he manejado brujas en una novela, entonces es una de ellos, este tipo de folclore, nunca lo he discutido en otro tipo de libros. Es una novela de suspenso, que a veces es difícil hacer el suspenso hoy en día. Alguien me estaba diciendo el otro día que antes tenías que tener el elemento, digamos, incitante a las 80 páginas, y hoy la gente ya no tiene paciencia, entonces tiene que ser a las 30 o 40. Entonces que no le damos tanta, no permitimos que el suspenso crezca poco a poco como lo hacíamos antes con los lectores. No les gusta esperarse tanto. Si en el primer capítulo no hay algo emocionante, probablemente no quieren leer el capítulo 2 y estás en problemas. Pero igual soy muy terca, no me importa nada. Entonces, siempre he sido, me gusta la teoría del suspenso de M.R. James, que dice que tienes que empezar en el mundo normal y de ahí moverte muy lentamente hacia el mundo sobrenatural, porque es la manera en la que tiene fuerza ese tipo de narrativa, y yo creo lo mismo. Entonces, por lo tanto, es un libro de suspenso, no es un libro de gente dándote espantándote en el primer capítulo. Pero creo que si tienes paciencia y te gusta tener paciencia y esperar, es un libro interesante. ¿Qué referentes has tenido a la hora de escribir esta novela, tanto literarios como películas, cuadros, música, pues a la hora de escribir esta nueva novela? Menciono muchos escritores en la novela porque una de las protagonistas en las 3 líneas temporales está estudiando literatura de terror en Massachusetts. Entonces menciono a varios, pero menciono a H.P. Lovecraft, por ejemplo, y cosas así. Y estaba pensando un poco en Peter Straub, pero realmente una de las influencias más grandes para una de las líneas temporales, que es la que está en los años 30, es Shirley Jackson. En esas secciones, esos pedazos, esos capítulos del libro están escritos en primera persona, que normalmente no hago, y los demás están escritos en tercera persona. Y los capítulos en primera persona dije, bueno, es hora de
tratar de ser lo más Shirley Jackson que pueda ser, sin ser un pastiche de Shirley Jackson. Entonces, esos capítulos los llamo mis capítulos Shirley. Entonces, en ese sentido, es la influencia más clara en el libro, porque sí, hay ciertos capítulos en los que estoy tratando de evocar lo que yo me imaginaría que escribiría Shirley Jackson si estuviera escribiendo en un diario en los años 30. Sí. Pues qué ganas de leerlo, la verdad. Vamos a hablar un poquito más sobre tu proceso creativo, porque una autora con tanta trayectoria a sus espaldas, pues nos interesa saber qué tipo de escritora eres. ¿Eres una escritora como muy estructurada, que te gusta tener tu escaleta bien clara desde el principio, los capítulos, lo que va a ocurrir? ¿O eres más de las que deja que la historia pues fluya mientras escribes, una mezcla entre ambos? ¿Cómo eres? Tengo muy claro lo que va a suceder. Tengo que tener capítulo por capítulo para antes de empezar a escribir y tengo que tener un, un porcentaje bastante claro de investigación ya hecha antes de iniciar. La investigación continúa mientras estoy escribiendo porque hay cosas que aparecen que quizá luego integro a la narrativa, pero tengo que tener una idea de dónde estoy, qué estoy haciendo antes de empezar a moverme, porque escribo muchas cosas históricas y entonces si no conozco el periodo histórico del que estoy hablando, no puedo empezar a conducir por esa ruta. Y tener, tener capítulo a capítulo, eso es algo que he hecho desde hace muchos años y entonces una de las partes iniciales importantes para mí inicialmente es desarrollar ese capítulo y por eso tengo un montón de post-its siempre por todos lados. Estos son los capítulos inicialmente cuando estoy organizándolos y después los, ya los limpio, los paso a limpio, los paso en un documento de Word y de ahí ya tengo todo lo que va a suceder en la novela. Porque igual, si no, no puedo, si no sé la ruta que estoy siguiendo, no sé qué es lo que voy a hacer. Y así no pierdo el tiempo, es mucho más organizado y eficiente. En los cuentos cortos es diferente, porque un cuento corto son 3.000, 4.000, 5.000 palabras. Si no tienes idea de dónde vas, no importa. Te das cuenta a la mitad del camino y ya llegas a una conclusión. Pero una novela no quieres, o yo no quiero estar en una situación en la que estoy 30.000, 40.000, 50.000 palabras y todavía no sé qué es lo que estoy haciendo. Si voy a llegar a una conclusión. Cuentos cortos, he tenido muchos cuentos cortos que no llego a ninguna conclusión. Lo empiezo y no lo termino. Digo, no, esto no funciona, esto no está bien, no sé qué estoy haciendo y ya. Pero invertir 5.000 palabras son unas horas, unos días de mi vida. Invertir 50.000 palabras son invertir meses de mi vida. No puedo hacer eso. No puedo estar contemplando la inmortalidad del cangrejo, como decimos en México, durante años y años, porque también tengo que pagar las cuentas. Entonces, tengo que ser más eficiente de esa manera. En cuento corto, sí. En cuento corto, sí. Muchas veces digo, oh, tengo una imagen, una idea, y esa imagen y esa idea va a ser algo, eventualmente. En una novela tengo que tener más que una imagen y una idea, tienes que tener un montón de cosas para poder manejar el libro. Y entonces, por lo tanto, cuando se trata de eso, sí, es estructuralmente mucho más rígido lo que estoy manejando. Con cierta flexibilidad dentro de ella, porque hay veces que igual, sí, siempre cuando estás escribiendo descubres ciertas cosas, vas a tener que ir y regresar y ver algunos elementos del principio, a cambiar otro, pero después de que haces el primer borrador, puedes hacer todo eso. Ya con que tengas el primer borrador, en mi opinión, lo puedes desbaratar, cortar en pedacitos, mover, volver a escribir, pero ese primer borrador es importante para sacar algo, tener un esqueleto listo. Y sí, puedes hacer 1.000 cosas con ese borrador, pero si estás así como que no sé qué estoy haciendo, sí pienso yo que pierdes demasiado tiempo. No, no me gusta estar así, se me hace como, no sé, no conozco escritores. Bueno, sí, a lo mejor los que tienen mucho dinero que pueden estar divagando y pensando, ¿qué voy a hacer hoy? Yo no, yo sí estoy capítulo 4. Esta semana es el capítulo 4.
Y Silvia, después de ya tantos libros publicados, cada vez que te sientas a escribir una nueva novela, ¿sigues sintiendo como ese miedo o esa inseguridad de enfrentarte otra vez a algo nuevo, a un nuevo proyecto, o ya estás totalmente acostumbrada? Eh, no, no me da miedo. Creo que todo proyecto en el que he trabajado siempre está el ideal del proyecto, lo que imaginas que va a ser una cosa perfecta y preciosa. La cosa más, el libro más maravilloso de todo el mundo. Y todo el mundo lo va a amar. Y luego a la mitad del libro dices, esta es la porquería más asquerosa que se ha escrito y debo de quemarlo y ya. Pero por eso es importante llegar al final, por eso digo que el borrador es importante, porque llegas al final y después te esperas un poco, te olvidas de él por un rato, por unas semanas o lo que sea, un mes o dos. Y cuando vuelves y lo abres, es normalmente, a mí lo que me pasa es que digo, no estaba tan mal. Sí, creo que puedo manejar con esto, creo que puedo armar algo con esto, creo que lo puedo limpiar o cambiar o hacer esto o el otro. Pero a la mitad de todo proyecto siempre sí, es la imagen y el ideal platónico de un libro que surge al principio cuando no se escrito una sola palabra, que es maravilloso y perfecto. Y la realidad en la mitad de que está todo revuelto y no es exactamente lo que querías decir y ni siquiera te acuerdas qué es lo que querías decir. Ves tus notas y dices, esto no es lo que estaba yo haciendo. Y sin embargo, cuando llegas al final uh, y empiezas a hacer el proceso de revisión, creo que ahí es cuando ves tus notas y recuerdas, no, sí, está funcionando, esto es más o menos, pero hay que cambiar este pedazo, hay que este capítulo, este personaje y lo que sea. Pero sí hay un momento en el que odias el libro y lo quieres estrangular. Pues chicas, ahora estos últimos minutos aprovecho para daros el espacio de que si queréis preguntarle algo a Silvia, pues que lo hagáis. Si alguna lo quiere dejar por escrito y lo leemos en voz alta, también totalmente válido, como queráis. Levantáis la mano y os doy paso, pero aprovechad que tenemos aquí a esta pedazo de autora. ¿Ninguna se atreve? ¿Sí? ¿Joan? Sí, vale, es que soy Pilar, pero no me ha dado tiempo porque he entrado tarde a cambiarme el nombre, ¿vale? Porque estoy utilizando un ordenador que no es mío. Yo no he leído nada tuyo, pero sí que me ha gustado la manera de enfocar lo que es la última novela que has estado comentando, El Embrujo. ¿Es más de miedo o es más un poco esotérica que habla del tema con sucesos y cosas así? Es más de miedo, pero sí, uh, pero no es de miedo de esos, digamos, en los que están asesinando a personas cada 2 capítulos, Exacto, eso es lo que quería violentamente. saber. Okay, entonces es más, un poquito más suspensito, más como de Shirley Jackson, hay algo raro, no sé, una Sí, sombra por detrás. Ajá, más así. paranormal y más thriller, por Sí, decirlo de alguna manera. Vale, gracias, sí, encantada. sí. De hecho, a mí lo que me gusta mucho de Silvia es que pues, el terror que ella hace digamos que no está basado como en el susto o en el sobresalto, sino que es como una incomodidad progresiva que se va adueñando de ti, que se va generando en la novela. Y a mí esa sensación de que algo no está bien, aunque no sepamos exactamente qué es, me encanta. Sí, Mina, estás en mute, creo que has levantado la mano, ¿verdad? Ahora, Ahora. ¿me oye? Vale. Sí. Buenas. Sin hacer mucho spoiler, hace esta misma semana, no, la semana pasada, me terminé el libro del embrujo, porque yo lo compro por Amazon UK, tengo la suerte esa, así que me lo leí en inglés. Y tengo, bueno, un par de preguntas. Claramente tú eres bilingüe, ¿vale? Ujú. Y eso es algo que me pasa a mí también, pues yo estuve muchos años viviendo allí. Tú cuando empiezas a escribir en español o en inglés. Ah, mis notas son mixtas, son a veces en español y en inglés, pero ya cuando
estoy empezando el libro es en inglés. Sí. Pero mi investigación y cosas así, a veces hay papeles en los que he escrito todo en español. Y después ya. Ya, sí, es que a mí me pasa un poco lo mismo. Y si puedo hacerte otra pregunta. Ya después de haber terminado el libro, no quiero hacer ningún spoiler, evidentemente, pero ¿has tenido algún tipo de backlash por Arturo? Sí, creo que sí. Creo que a algunas personas no les gusta el personaje. Eh, por mi parte, solo diría que estoy inspirada en varias cosas, pero una de ellas es la película de Hitchcock que se me hace la más perversa, aunque no ves nada raro porque es los años 50 y es en blanco y negro, pero se llama Shadow of a Doubt. Y tiene en mi opinión, una relación que es similar a la que manejo yo en la novela. Entonces, se pueden echar la culpa a Hitchcock porque yo vi esa película hace muchos años y dije, no, esto está muy extraño, ¿qué está pasando aquí? Entonces, y me encanta Hitchcock, entonces de alguna manera es un poco un homenaje a él, de cierta manera. Muchas gracias. A Hitchcock, sí. Es que también tiene una parte esa de controversia que evidentemente no voy a decir, pero bueno, que pensaba que sí podría haber algo que fuese un poquito más delicado, ¿sabes? Bueno, a mí otra de las cosas que me encanta es David Lynch. Y la primera vez que vi Fire Walk with Me, que fue como una precuela de Twin Peaks, la vi yo porque fui a la tienda donde rentaban videos y saqué Fire Walk with Me. Pero yo no había visto Twin Peaks porque era adolescente en esa época y Twin Peaks lo pasaban en México en el canal 5, si no me equivoco, pero era muy tarde en la noche, entonces yo no lo podía ver durante los días que tenía escuela. Entonces no había visto la serie de televisión y sin embargo sacaron la película y estaba en el videocentro y la renté y me la llevé a la casa y la vi. Y no entendí la mitad de lo que estaba pasando, porque además de que Lynch es surrealista, sí, no había visto Twin Peaks, entonces no entendía quiénes eran los personajes ni nada. Pero aunque no entendí todo, y sí, es una película muy confusa, porque Lynch es un surrealista. Fue un momento muy impactante para mí, porque fue la primera vez que pude ver en cine que alguien entendía el mundo interior de una chica adolescente. Había cosas que yo veía en mi vida diaria que estaban reflejadas ahí de alguna manera. Y si no han visto Fire Walk with Me, si han visto Fire Walk with Me, entienden que Laura Palmer está en una situación en la que está como asediada por el mal a cada momento de su vida. Y yo no estaba asediada para el mal de la misma manera en la que ella está asediada, pero sí en ese momento de adolescencia, por ejemplo, una de las cosas que yo sentía pavor y que no le podía decir a nadie era a veces cuando caminaba de noche de la estación del metro a mi casa, había chicos que te molestaban, que empezaban a decirte cosas y a seguirte por la calle. Y tenía yo mucho miedo de caminar sola por la noche en la calle. Y sin embargo no le podía decir eso en mi casa porque simplemente mi madre y mi padre hubieran dicho toma otra ruta o no seas tonta, no pasa nada. Y sin embargo era esa sensación de existir en un mundo en el que vas a ser presa de alguien, en el que puedes ser víctima muy fácil de algo, esos primeros momentos de vulnerabilidad como joven, descubriendo que ser mujer es a veces ser muy vulnerable en este mundo. Y si ves Fire Walk with Me, ciertas escenas, ciertos momentos son violentos, son duros de ver, y sin embargo para mí fue muy importante verlos en escena porque nadie había plasmado eso, como que nadie hablaba de eso.
digamos, que nadie te lo decía en tu casa. Y sin embargo, verlo y entender que el mundo es quizá más peligroso de lo que te dicen en la casa, más oscuro de lo que te dicen tus maestros, fue muy importante para mí poder ver eso en cine. Y siempre he creído que el arte es lo que hace de buena manera, que a veces estás leyendo, lo estás viendo y encuentras algo así, ¿no? Que dices, no es bonito, ¿no? No es bonito, no me hace sentir, no estoy riéndome, no estoy diciendo, ay, qué lindo, pero hay algo verdadero, hay algo que dice, sí, es cierto, esto que estoy sintiendo en este momento es cierto. Y eso es lo que quiero hacer con mis libros. Creo que hay literatura que escapista, en la que no tienes que enfrentar nada, y todo está bien, todo, ¿no? El protagonista va a terminar feliz, todo va a estar de color rosa, y hay literatura que enfrenta, y yo siempre he querido crear literatura que enfrenta más, y entonces no es bonito, pero creo que es valioso de otra manera para mí. Muchas gracias. Bueno, qué emoción, Silvia. Es que, bueno, Hitchcock me encanta, pero es que David Lynch y Twin Peaks es mi serie favorita y mi perro se llama Cooper por el protagonista. O sea, con eso te lo digo todo. Janine, creo que tienes la mano levantada. Sí, hola Silvia, un placer escucharte esta tarde. Gracias, Almudena, por hacer lo posible. Y mi pregunta es, yo no he leído nada tuyo. ¿Por qué libro me recomiendas empezar? Depende de lo que te gusta, porque todos mis libros son diferentes. Entonces, bueno, si te gusta el suspenso, El Embrujo o Mexican Gothic, pero también tengo una novela que se llama The Beautiful Ones, que es una novela de romance, en la que todo termina bien, ¿ok? Les prometo, todo termina bien y bonito. Entonces, ¿no? Tengo Gods of Jade and Shadow, que mencionamos, que es una aventura, una chica que tiene una aventura que va con un dios maya a través de México y están tratando de recuperar su trono. Entonces es mucho más, tiene un tono muy diferente a, por ejemplo, Prime Meridian, que es muy deprimente, y un tono muy diferente a Velvet Was the Night, que es una novela de crimen ubicada en 1971 en la Ciudad de México. Entonces depende del tono y tipo de literatura que te gusta, pero probablemente tengo algo. Entonces, si no te gusta de un tipo, quizá puedes tener de otro. Tengo The Seventh Veil of Salomé, que es una novela histórica sin ningún elemento de género. Entonces, no hay elfos, no hay vampiros, no hay fantasmas. Y está ubicada en Hollywood en los años 50. Están haciendo una película. Entonces, esa es histórica, nada más histórica. Drama histórico. Entonces sí, depende. En Instagram tengo como una cosita que tiene géneros y portadas, y puedes ver qué género es y qué portada ahí para averiguar qué es lo que más te gusta. Pero sí, depende, porque hay gente que me dice, si no, yo me espanto, ¿no? Si leo de fantasmas. Entonces digo, bueno, lee The Beautiful Ones, no hay fantasmas, es nada más romance y vestidos y gente cortejándose, y carruajes y caballitos, cosas así. O sea, es mucho más mona que algo como Mexican Gothic, donde sí van a espantar eventualmente. Muchas gracias. Habla con mucha pasión de todo tu libro. Fíjate que has mencionado casi todos los libros, ¿no? Y la pasión que desprende me encanta. Muchas gracias. Bueno, pues como veis, aquí hay para todos los gustos, o sea, en cualquier género que os apetezca, Silvia lo tiene para vosotras. Y nada, si no hay ninguna pregunta más, no sé, Janine, ¿tienes la mano levantada o es que se ha mantenido? Es que se ha mantenido, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí súper puntuales con la hora, que son las 7. Muchísimas gracias, Silvia, de verdad que qué placer haberte tenido aquí esta tarde, yo estoy flipando. Gracias de verdad por este ratito y bueno, muchísimas gracias a vosotras, a la editorial también por hacerlo posible. Y nada, pues ahora vamos con el sorteo del pack de tus 4 libros, a ver si hay suerte y os toca alguna de vosotras. Y nada, pues que tengas un fantástico día, Silvia, a vosotras una buena tarde y nos vemos en otra. Buenas tardes a todas.
Hasta luego. Buenas tardes y gracias por hacerlo posible. Cuídense mucho. Bye.